Bueno, estábamos con la culminación de este tema, ¿no es cierto? Ahora decía que íbamos a ver algunas fórmulas que son útiles para los cálculos de tensión admisibles del suelo, dependiendo de los números de golpes del SPT, y también el, ya, tomando en cuenta los diferentes criterios que tienen los diferentes autores. Uno de ellos, justamente en anterior clase ya hablamos, ¿no es cierto?, que para determinar tensión admisible del suelo podían utilizar esta fórmula. Cuando el nivel freático está encima de cuando la exploración no hemos encontrado agua, entonces podemos utilizar esta fórmula con signo más. Y cuando encontramos agua en suelos granulares, utilizamos con signo menos. N' sobre N es el N correspondiente al número de golpes correspondiente a los primeros 30 centímetros, cuando hacemos el ensayo de SPT, y N último es los 30 últimos de golpes que se da. Entonces, esto es una fórmula netamente empírica, fíjense. Entonces, esto directamente en kilos por centímetro cuadrado. Bueno, después hay otros criterios que anteriormente me salté, que son los siguientes. Bien, este es el ensayo de CPT que hemos dicho, ¿no es cierto?, utilizando un penetrómetro de Terzaghi y cuchara de Terzaghi. Bueno, aquí está construida una tabla que hablamos de consistencia, y cuando hablamos de consistencia estamos hablando de arcillas. Entonces aquí dice arcilla muy blanda, blanda, media, firme, muy firme, dura. Algunos autores dicen aquí consistencia, en vez de media dicen rígida, muy rígida y dura. ¿Ya? Y entonces aquí está haciendo el número de golpes obtenidos con el CPT. Y aquí las tensiones últimas. Esto no es la admisible. Esto hay que dividir entre un factor de seguridad, que generalmente se utiliza 2. Entonces, lo que ha hecho el autor es comparar los números de golpes, sacar la muestra y hacer un ensayo de compresión inconfinada. Entonces, de eso obtiene estos valores. La compresión inconfinada se hace un cilindro y se somete a una compresión axial y se ve la rotura, ¿no es cierto?, en cuanto rompió. Entonces, la carga dividida entre la área de ese espécimen nos da este valor. Esta es la última. Entonces, esto, para que sea admisible, hay que afectar por un factor de seguridad. Bien. Después tenemos otras fórmulas también, pero un ábaco que es bastante útil para determinar. Aquí estamos hablando de la compacidad relativa del suelo, 40, 50, 60, etcétera. Igualmente, en una tabla determinamos, ¿no es cierto?, cuál es la compacidad relativa cuando hacemos el ensayo, ¿no es cierto?, dependiendo del número de golpes. Hay una tabla que enseguida os voy a indicar. Con eso determina la compacidad relativa y determina el número de golpes. Supongamos que sea para 20 y que sea un 60% de compacidad. Entonces venimos aquí y tenemos una tensión vertical. Pero aquí lo que no dice el autor, si este es admisible o no es admisible. Entonces no he podido encontrar yo el criterio, digamos, donde diga que simplemente dice presión vertical en kilos por centímetro cuadrado, pero no dice si es admisible o es la última. Entonces habría que por seguridad, entonces hay que afectar más por un factor de seguridad los valores que le den aquí. Bien, el otro abaco es lo siguiente. Aquí igualmente estoy para suelos granulares. Dice compacidad media, compacta, muy compacta. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, esta curva 1 es cuando la relación de arena, ¿no es cierto?, de grano anguloso y redondeado a mediano a grueso. Cuando tiene esta característica del material,
entonces utilizamos esta curva 1. Y si tenemos arenas finas y arenas limosas, entonces utilizamos la curva 2. Entonces igualmente aquí entramos con el número de golpes, ¿no es cierto?, de la prueba de estándar, ¿no es cierto? Generalmente se trabaja con el valor corregido. Entonces, supongamos que tengamos 30 golpes y encontramos esta curva y bajamos acá. Y tenemos ahí el ángulo de fricción interno. Pero en ningún caso el ángulo de fricción interna tiene que ser mayor a 45. Por eso esta curva acaban aquí en 44. No hay, es recomendable no tomar en cuenta muy altos, ¿no?, de 45 grados. Bien. Ahora, también tenemos otras fórmulas. Por ejemplo, esta es la fórmula de Mayer-Hoppe. Esto cuando hablemos de este valor, les explico. Cuando hablemos de una fundación, vamos a ver un esquema de aquí, siempre nos vamos a referir al lado menor de una zapata. Y L es lado mayor. Casi todas las fórmulas siempre están referidos al lado menor. Y D, que estamos en la anterior fórmula, es el nivel donde asienta la fundación. Eso se llama nivel de desplante o altura de la fundación, ¿no? El punto donde va a apoyar la fundación. Entonces acá está tomando en cuenta, entonces aquí dice, sigma, aquí ya nos da la admisible. Sigma admisible igual a 3.3 por N, el N obtenido con SPT, por B es el ancho menor de la zapata, 1 más la profundidad de desplante, ¿no es cierto?, de la fundación, o sea, a qué profundidad va a estar asentada la fundación, dividido entre el ancho menor de la zapata, 1 entre 20. Eso nos da toneladas metro cuadrado. Entonces hay que respetar las unidades que está usando aquí, y después, una vez que obtengamos toneladas por metro cuadrado, de 100 podemos llevar a cualquier unidad que ustedes quieran. Bueno, en todas estas fórmulas que estamos viendo, están considerando, generalmente en suelos, se admite una deformación de 2.54. Jamás vamos a decir de que el suelo no haya tenido ni un milímetro de deformación, siempre tiene deformación. Entonces, cuando excede de una deformación de 2.54, entonces hay que ver otro caso, ¿no? Entonces, en este caso, por eso las fórmulas que están hechos es considerando un asentamiento de 2.54 centímetros, que es una pulgada. Después Terzaghi dice lo siguiente. Recomienda determinar, o sea, esto para el caso de las arenas también, arenas secas, para un ancho de fundación de menor o igual a 1,30 metros. Entonces, estas son fórmulas netamente empíricas. Este es el N, el número de golpes de SPT dividido entre 8. Eso es cuando un suelo está parcialmente saturado. Algunos lo ponen sobre 5, pero no es conveniente utilizar, por ejemplo, N sobre 5. ¿Por qué? Porque el suelo, y por más que el suelo cuando estamos haciendo un trabajo, puede ser que esté una época seca. Entonces, tendríamos que poner N sobre 5. Pero ¿qué pasa si llueve? Va a haber un instante en que el suelo está saturado con presencia de agua. Entonces, hay que reducir nomás esto. Cuando hay presencia de agua, esta formulita se convierte en N sobre 10, este valor. Bien, entonces, ahora para cuando el ancho de la fundación es mayor o igual que 1.30, entonces utiliza esta fórmula, que dice N multiplicado por 1 más 1 sobre 33 por 2, todo esto al cuadrado por 1 sobre 12. Kilos por centímetro cuadrado nos da esta fórmula. Ahora, este valor que les decía, cuando hay presencia de agua y suelos granulares, entonces tomamos este valor. N es el número de SPT, eso lo divide entre 10. Eso nos da directamente en kilos centímetro cuadrado. Estoy hablando de suelos granulares. No sirve estas fórmulas para arcillas. Después también tenemos tensión en Chile en las arenas, por ejemplo.
¿no es cierto? Aquí dice, por ejemplo, o sea, la seguridad contra la ruptura y seguridad contra el asentamiento excesivo. Esta fórmula fue hecho por Pex y Hampson y Thorne. Entonces, esta fórmula, partiendo de cierto de la tensión total, o sea, la capacidad de carga menos el peso específico del suelo multiplicado por H, llega a esta demostración. La fórmula que apliquemos es esta. Un medio de B por gamma del suelo, n gamma por, perdón, aquí tiene un medio de B por gamma UM por gamma W. Este es gamma del agua. Perdón, este no es el gamma, sino es un valor que se encuentra justamente en función de la reflexión interna, este valor, gamma N, ¿cómo puedo llamarle? N gamma, bien, más, este es el peso específico del suelo, gamma sub M, por H, por NC, menos 1. Entonces, este valor lo van a encontrar aquí. Entramos, ¿no es cierto?, bueno, esta misma ecuación está plasmado justamente en este abaco. Por ejemplo, ahora para calcular NC, ya entramos con, aquí nos da también directamente los factores de capacidad de carga que son N gamma, NQ. Entonces entramos con ángulo de fusión interna hasta encontrar la curva que corresponde. Este es para NC, este es para N gamma. Pongamos que sea 32. Entonces quiero calcular acá el valor de N gamma. Voy a tener aproximadamente alrededor de 17 o 18. Y para calcular NC, que es la línea punteada color azul, vamos a tener, si es para 32, vamos a tener aproximadamente 12. Con eso se encuentran estos valores para aplicar esta fórmula NC, N gamma. Después tenemos también otros abacos y en función, digamos, ¿no es cierto?, del número de golpes. Y aquí en este caso nosotros nos podemos dar el ancho de la zapata. Y tenemos, por ejemplo, el ancho de la zapata y tenemos, ¿no es cierto?, un número de golpes 30, digamos. Aquí nos da directamente la tensión admisible, kilos por centímetro cuadrado. Esto también, acá también podemos estimar la profundidad de desplante de la zapata. Entramos aquí con el valor de tensión admisible y vemos que con el número de golpes y bajamos aquí y tenemos la profundidad del desplante. 1.5, 3, 4.5, 6, etc. Estos abacos no son muy poco usuales porque al final a veces la profundidad de desplante no siempre obedece una fórmula. A veces hay criterios, ¿no es cierto?, debido al viento, a otros efectos que hay en la región, entonces hay que tomar en cuenta a qué profundidad vamos a poner el zapato. Bien. Ahora, después tenemos acá igualmente para determinar, por ejemplo, la tensión admisible del suelo, ¿cierto? Y con el ancho de la zapata. Ahora, si ustedes conocen la tensión admisible de la zapata, perdón, del suelo, pueden encontrar también el ancho de la zapata, depende del caso que ustedes empleen. Pero este N viene a ser el número de golpes, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 golpes. Entonces, si quieren, por ejemplo, digamos, ustedes ponen, se predimensionan, si ustedes quieren, de 3 metros, digamos, ¿cierto? Y que el número de golpes sea 30. Bueno, vienen aquí y aquí tienen el ancho, 3 metros. Porque aquí no está preguntando cargas, fíjense. No está utilizando Sería interesante cuando uno conoce a priori, le van a decir un edificio pues, de 5 niveles y que le digan sí, cuál es la columna más cargada. Pero generalmente cuando uno hace el estudio de suelo no se conoce eso. Entonces, ¿a qué vamos? A aplicar fórmulas empíricas donde no conocemos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos suponiendo que yo voy a poner una zapata de tanto
para el número de golpes que me dé el más desfavorable, supongamos que en este caso me va a dar algo desfavorable, entonces tomo ¿no es cierto?, un valor, me va a dar justamente 1 kilo por centímetro cuadrado. Y así. Entonces, en suelos no hay una... Es interesante cuando el calculista ya le da los valores, ¿no?, cuáles son las cargas máximas. Generalmente, cuando se hace un estudio para viviendas o para edificios, siempre estamos haciendo por lo menos una perforación cerca del sótano, perdón, del ascensor. Y, lógicamente, unos 2 por perforación a los bordes para determinar la estratificación, cómo varía y cuánto varía el número de golpes. Entonces, cuando se hace el cálculo de la recomendación, siempre hay que recomendar el valor más bajo o decirle al calculista que debe tomar muy en cuenta que a tal nivel, en tal perforación, existe un estrato que da estos valores y que debe tomarse en cuenta de que puede producir asentamientos diferenciales por consolidación, puede causar, en fin, algunas anomalías, ¿no es cierto?, que puede afectar a la estructura. Entonces, el calculista, lógicamente, en función de su criterio, va a decir, bueno, voy a optar por este tipo de fundaciones. Tenemos otro también para la tensión admisible, lógicamente que aquí tenemos una zapata, siempre es rectangular, fíjense, no estamos hablando de zapatas cuadradas, rectangular. Aquí tiene el terreno y bueno, esta profundidad aquí 2 veces B. Tomando en cuenta esto, entonces agarramos, ¿no es cierto?, encontramos aquí está el número de golpes. Con ese número de golpes, ¿no es cierto?, busco el lado más angosto, en este caso B. Supongamos que aquí me hubiera dado B igual a 1.30, digamos. Entonces, claro, digamos que tengo 30 golpes. Vengo aquí, encuentro acá. Y de aquí abajo acá, mi tensión admisible va a ser 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, estas fórmulas, por eso hay que tener mucho cuidado. Algunos ya le dan admisible y otros no. Si no le dan admisible, entonces hay que afectar por un factor de seguridad. Pues otras fórmulas también que son ahora, por ejemplo, para el caso de las arcillas. En caso de las arcillas podemos utilizar esta fórmula, 1.33 por número de golpes, multiplicado por 1 más 0.3 por B sobre L. Todo eso nos va a dar toneladas por metro cuadrado. Entonces, lógicamente, nuestra zapata va a ser así, ancho B y el lado mayor es L. Y también tenemos, como ayer hablamos de lo que les decía, otra forma muy aplicada cuando no se conoce las dimensiones de la zapata y para suelos granulares que están sobre el nivel freático, puede aplicarse el siguiente criterio, n sobre 5. Pero no es conveniente usar este valor n sobre 5, a no ser que estemos en una zona que no llueva nunca o que no haya mucha precipitación pluvial, entonces n sobre 5. Pero si va a haber agua, entonces hacemos entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que aquí lo deducimos, en vez de que sea sobre 5, sobre 10. Ahora, otra fórmula de Bowles es la siguiente. Para suelos con grava y arenas, considerando asentamiento 1 pulgada también acá, entonces 0.60 multiplica al número de golpes de SPT corregido menos 3. Todo esto multiplicado B más 0.305 sobre 2 veces B. Todo esto al cuadrado. Entonces, este número de corregidos hay que corregir por profundidad y por número de golpes. Entonces, aquí se hace una corrección. Cuando Z sobre B, Z es la profundidad de desplante, D es el ancho de la fundación. Si este valor me da mayor a 1, entonces voy a hacer esta corrección. Voy a poner, y aquí voy a multiplicar, una vez que calcule este valor, multiplico por el valor que me dé, 1 más
Z sobre B. Si esta relación me diera 0,8, digamos, entonces voy a tener 1,8. Si tuviera, digamos, aquí, qué sé yo, esta relación que me dé 2, digamos, 2 más 1 sería 3. En ese caso, no puedo tomar 3. Solamente voy a tomar 2. Por eso aquí dice menor o igual a 2. Si esta relación le da mayor a 2, ponga 2 nomás. Ahora, si estuviera próximo a 0 o un valor muy bajo, la relación de Z sobre B, entonces no se corrige. Se queda nomás con la fórmula que le dan. Otro, tenemos el de la fórmula Skepton, que es exclusivamente para abscisas. Entonces tenemos C por NC más gamma del suelo por Z. ¿Qué viene a ser C? C es la cohesión. NC es un factor de carga, que se dieron a ver, más el peso específico del suelo por la profundidad de desplano. Entonces buscamos esta relación, hacemos relación de Z sobre B y supongamos que nos dé 0,75. Entonces NC va a valer 7,4 y si es zapata cuadrada. Si es zapata continua o zapata rectangular, entonces vamos a tener este valor, 6,8. Esta casilla vale, aquí dice zapata continua, pero también es aplicable para zapatas rectangulares. En cambio, aquí este valor nos da para zapata circular o cuadrada. Bueno, esta es la fórmula que les mencionaba hace rato, que dice densidad relativa, que está en función del número de voltios. Si tengo n igual a 4, esto vale 15%, 0,15. Si tengo 10, 0,35. Si tengo 30, 0,65. Si es 50, 0,85. Aquí densidad, después ya lo considera 1, o sea, como si fuera 100% densidad. Entonces, pero eso va a ser muy rara vez que tengamos este 1. Pero los valores intermedios se interpolan para tener la capacidad que estamos, la densidad relativa que estábamos queriendo obtener para aplicar las fórmulas que anteriormente ya las mencioné. Entonces aquí dice, se considera generalmente como rechazo al penetrómetro cuando el número de golpes es superior a 25 o 30 golpes por centímetro. Se puede decir rechazo. Y se puede cobrar un sobreprecio por excesivo desgaste del equipo cuando n es mayor a 50, para 30 centímetros. Entonces esta es la recomendación que hace Bowles, ¿no? Porque a veces uno tiene que entrar a mayor profundidad, bueno, como está el contrato o la propuesta hecha así, a veces exigen de que golpeen, o sea, hasta que el golpe sea mayor a 100, pero si hace eso, bueno, lo va a romper pues su herramienta, ¿no? Entonces aquí generalmente por eso, ¿no es cierto?, dice Terzaghi, ¿no? Cuando el número de golpes es superior a 35 a 30 por centímetro, entonces, bueno, y es rechazo. En un centímetro no entró con 25 golpes y es duro. Entonces, ¿para qué va a seguir golpeando? Y justamente las normas de la STM dicen, para considerar rechazo, debe ser el número de golpes mayor a 100. Pero, lógicamente, la sumatoria, si usted está entrando en un centímetro con 25 golpes, en 5 centímetros va a ser mayor a 100. Pues directamente rechazo. Bien, entonces, ahora también otra fórmula que está en propuesta Bowles. Estos son pero en este caso ya no zapata, en este caso ya es una losa desplantada sobre un lecho de arena. Tienes el número de golpes corregido menos 3 dividido entre 5. Ahora, si en caso tuviéramos que asentar las losas sobre gravas con arena, entonces tenemos n corregido sobre 4 multiplicado por un factor de corrección por un valor delta. Este delta estamos admitiendo que va a ser 1 pulgada. Entonces, si trabajamos en pulgadas, este es 1. Este valor FP se hace la corrección.
que viene a ser esto. Igualmente aquí se relaciona, ¿no es cierto?, de 0,33. Primeramente se busca la relación de Z sobre B. Si eso está mayor a 1, entonces hacemos la corrección 0,33 por Z sobre B. Pero si es un valor próximo a 0 o valor muy pequeño, entonces no hacemos la corrección. Entonces este delta se pone como 1, que no altera nada. En este caso, lógicamente aquí el asentamiento que estamos haciendo acá está en pulgadas y la profundidad de desplante, o sea, el punto donde va a sentar la zapata en pies, el ancho de la losa también en pies. Después también estas fórmulas nos permiten calcular, estas son fórmulas empíricas que uno lo puede, lógicamente lo más correcto es hacer un ensayo de consolidación, hacer varios cálculos para determinar, pero lo podemos estimar un asentamiento máximo, por ejemplo, en arenas secas. ¿Cuánto se va a asentar? Entonces aquí viene 2Q. Q es la carga distribuida, ¿no es cierto?, de la zapata. Y N es N mínimo. ¿Qué quiere decir N mínimo? En los diferentes pozos que uno haga, ¿no es cierto?, en el sitio se pone el menor valor. Dice, todo esto multiplicado 2 veces B. B es el ancho siempre menor de la fundación. 1 más 2 es B, todo esto al cuadrado. Eso le va a dar justamente el asentamiento máximo en pulgadas. Lo que sí hay que saber es la carga distribuida que está actuando sobre la zapata, dadas por pulgada cuadrada. También podemos estimar la altura de desplante. Para eso utilizamos esta fórmula, 0,83 menos 0,17 por índice plástico. Este índice plástico es un ensayo que se hace en laboratorio, que te lo van a hacer este semestre. Todo eso multiplicado por índice plástico menos 4, dividido específico del suelo. Lógicamente esta fórmula es aplicable en suelos que tienen plasticidad. En suelos que no tienen plasticidad entonces no se aplica esta fórmula. Ahora también pueden determinar, cuando hacemos una compactación, hay que hacer la curva de compactación y determinar la densidad máxima, que lo que llamamos también peso volumétrico seco máximo. Esto también podemos calcular en una fórmula empírica, pero como le digo, son valores aproximados. 94 más 0,15 del límite de contracción. Lógicamente, esta fórmula también se aplica para suelos que tengan arcillas en arena no funcional. El límite de contracción, ustedes van a hacer un ensayo de límite de contracción justamente en el laboratorio. Todo esto multiplicado por 16.0184 le va a dar kilos por metro cúbico. Bien. Ahora, la corrección de N, cuando el número de golpes es mayor a 15 para 30 centímetros últimos, después de corregir por profundidad con la presión efectiva, sigma prima, que ustedes ya han visto que tenían como tarea, si N es mayor a 15, entonces hacemos esta corrección, siempre y cuando que sean suelos granulares con presencia de agua. Entonces aquí viene 15 más un medio de N, este es el N corregido, lo que se obtuvo a través del ensayo de CPT, menos 15. Entonces esto nos va a dar N corregido. Con este N corregido trabajamos. Entonces cuando calculamos justamente este sigma prima es presión efectiva o presión intergranular. Entonces eso es cuando esto ocurre en suelos granulares que tengan presencia de agua. Entonces tenemos presión efectiva. Por eso dice, solo para arenas finas sumergidas. Pero también se aplica en suelos granulares, un poquito, no siempre que sean finos. Ahora, algunos cuadros también fue extractado por Crespo Villegas, que son los siguientes. Aquí tenemos, fíjense el número de golpes de CPT. Esta por arcillas. Esta es la carga, o sea, la tensión última. Y ángulo de fricción interna y módulo de elasticidad.
Entonces, si yo tengo golpes menores a 2, entonces mi tensión última va a ser 0,25. Pero este estamos hablando de última. Esto todavía tendría que afectar por factor de seguridad. Si lo divido entre 2, esto va a ser 1,25. Y la coeficiente interna tiende a 0. Y el módulo de elasticidad va a ser 3. Ahora, si tengo un valor de n que varía entre de 8 y 15, entonces mi Q, o sea, mi tensión última va a ser de 1 a 2, entonces, pero tengo que aplicar aquí a mi criterio, puede ser 1,5, 1,3, o sea, de tal modo, ¿no es cierto? Si me da 15, yo tomo 2. Entonces, el rango de variación es bastante, fíjense, de 8 a 15, y aquí me varía de 1 a 2. Pero está en 1,1, 1,2, y entonces aquí viene un poquito el criterio también del ingeniero, ¿no? Dice, bueno, de repente lo voy a poner 1,5. Entonces, todo esto dividido entre el factor de seguridad, entonces me va a dar la tensión admisible. En ese caso, el ángulo de fricción interna va a ser ¿cuánto? De 4 a 6. El módulo de elasticidad de 90 a 200. Y así, también en arenas también hago lo mismo. En arena me está diciendo, fíjense, de 0 a 4, muy floja, una composición relativa de 0 a 15%, y el ángulo de fricción interna va de 28. Y E, 100. Módulo de elasticidad. Ahora, si el número de golpes varía entre 5 y 10, decimos una cierta condición floja o blanda, perdón, suelta, no floja. Floja o también suelta, en algunas tablas aparecen suelta. Muy suelta, suelta, media, compacta y muy compacta. No siempre aparecen estas tablitas así. Les dice muy suelta, suelta, media, compacta, muy compacta. Bueno, entonces, con ese valor igualmente encontramos este valor y tenemos, lógicamente, aquí vamos a tomar un valor, una compacidad relativa que por los cuadros que les indiqué pueden determinar ese valor o estimar aproximadamente. Y toman el ángulo de fricción interno, que va a variar en este caso de 30 a 36. Igualmente el módulo de elasticidad de 250 a 500. Fíjense, es bastante variación, fíjense en los golpes de 11 a 30, varía así. Entonces hay que ponerle a criterio aquí, siempre tratando de que los valores no sean muy altos. Bien. Ahora, las correcciones por profundidad. Cuando hacemos, y seguramente ya lo han visto eso en la tarea que le di, la corrección por número de golpes del ensayo de CPT. Ahí viene, aquí tenemos el número corregido, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, aquí, vamos a encontrar primeramente con esta tabla el valor del ángulo de fricción interna. Digamos, primeramente hay que hacer la corrección del número de golpes. Y con eso entramos, supongamos de 40. Entonces, mi ángulo de fricción interna voy a tener alrededor de 38.5, 39. 38, 39, 38.2 aproximadamente. Pero siempre uno con 2 grados no pasa nada y hay que tratar, digamos, de irnos a números redondos. Bueno, aquí está el factor de corrección por profundidad. Fíjense, aquí tenemos la presión efectiva. Y tenemos entonces con la presión efectiva, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, entonces entramos a el número de golpes hasta encontrar esta curva y luego entramos aquí y calculamos este factor, FC, es factor de corrección por profundidad y con presencia de agua. Entonces aquí va a ser n corregido el número de golpes de SPT obtenidos en el campo multiplicado por este factor que me dé. Entonces aquí tenemos que calcular la presión efectiva. Ya casi al final de este tema vamos a aprender cómo se calcula la presión efectiva. De todos modos le voy a adelantar. La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra.
La presión total no es más que el peso específico del suelo multiplicado por su altura, menos el peso específico del agua multiplicado por su altura. Esa es la presión efectiva. ¿Y qué es presión efectiva o presión intergranular? Es decir, cuando aplico una carga, entonces hay mayor interacción entre granos, debido justamente a la influencia de la presión que estoy aplicando. Entonces ahí incrementa la presión efectiva. Entonces la presión, por eso se llama presión intergranular también. Y decir, la acción entre granos que absorbe todo el esfuerzo de corte, porque el agua ni el aire soporta el esfuerzo de corte. Entonces esa es presión intergranular. Por eso le estamos quitando gamma del agua menos por la altura, porque le estamos quitando la presión neutra. Bueno, este mismo abaco está hecho en base a esta fórmula. Si ustedes no quieren usar este abaco, pueden usar esto. Lógicamente siempre está en función de encontrar primeramente la presión efectiva. Pueden utilizar el criterio de Yao-Whitman, Skepton, Self y Peck. Hay 4 criterios aquí. Algunos, lógicamente, que para hacer las colecciones ya lo formulan con este valor en el programa, donde automáticamente se corrige el N. Porque por abajo va a ser un poco difícil, entonces se pone de esta forma. Después tenemos también para determinar aproximadamente la humedad óptima del suelo. Para determinar la humedad óptima hacemos la curva de compactación. Eso es casi al final de esta materia. Vamos a tomar una muestra de un suelo y vamos a compactar con un molde y vamos a obtener la densidad máxima, o ¿no? Lo que le llamamos peso específico seco, y la humedad que corresponde a la densidad máxima, eso se llama humedad óptima. ¿La humedad óptima qué es? Es la cantidad de humedad con la cual los granos del suelo ofrecen menos resistencia al acomodarse. Es como decir, echar cantidad de grasa suficiente para que entre la tuerca. Lo mismo. Quien necesita menos esfuerzo. Lógicamente, con menos humedad podemos llegar a densidades máximas. Con más humedad también, pero hay que hacer mucho esfuerzo para eso. Entonces, por eso estamos buscando la humedad ideal, por eso se llama humedad óptima. También podemos encontrar el índice plástico también. Tenemos el límite líquido por 0,75 menos 7,7. Son fórmulas empíricas. Entonces calculo el índice plástico. Ahora, el módulo de elasticidad estático también. El módulo de elasticidad es que se llama el coeficiente de balasto. Es igual a 8 por CBR. Por la CBR. Entonces también por esta formulita puedo calcular eso. Bueno, después ya vimos en anteriores clases la presentación cónica. Y también esto vimos. Bueno, este es, por ejemplo, una relación que existe con el cono, ¿no? Por ejemplo, el tipo de suelo, esto nos va a dar las tensiones últimas en kilos centímetros cuadrados. Aquí toneladas por pie cuadrado. Entonces, para arena y limo. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, esto va a ser cuando la relación de Q sobre C sobre N nos da este valor, o sea, lógicamente tenemos que conocer este valor, entre el número de N de cono nos da este valor. Pero hay otras también fórmulas que están en función del logaritmo, del valor de N del cono, multiplicamos por ese valor y nos da el equivalente al valor del número de golpe de SPT. Bueno, todo esto ya hablamos. Bueno, con eso terminaríamos, jóvenes, el capítulo 2. Y entramos en el capítulo 3. ¿Hasta qué hora son las clases ahora? Hola. 6:15. 6:15.
Sí. Esa es Hasta las muchísimo. 6:15, ingeniero. Ya, entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a esto, después la próxima clase les voy a dar una tarea. ¿Ya? Primeramente, para poder estimar un suelo, aunque para mucha gente, ¿no es cierto?, los ensayos de laboratorio, los límites de Atrever, qué sé yo, parece algo simple y bueno, como si estuvieran jugando con tierra, ¿verdad? Tenemos un rollito, una bolita, en fin. Mucha gente a veces no le entiende el tema. Pero sin embargo, eso es lo básico, lo más importante para en mecánica de suelo. Por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los elementos constituyentes del suelo? Va a ser la parte sólida, aire y agua. Bueno, esto puede ser que sea un suelo granular, como ser arena, o limo con arena, o con grava, etc. Pero yo tomo una arcilla, es diferente, ¿no es cierto? Además, esto, si yo agarro con la mano y quiero moldearla y darle una forma geométrica, no se va a poder porque se desmorona. Si yo agarro la arcilla también va a tener, cuando esté parcialmente saturado, va a tener sólido, aire y agua. Pero sin embargo, ese material no se me va a deshacer. Queda, queda pegado, ¿no es cierto? Hay unas fuerzas internas que atraen entre partículas, ¿no es cierto? Eso se llama esfuerzo de consistencia. Cosa que si yo quiero separarle al material, hay algo que quiere impedir la separación entre partículas. Y eso ocurre justamente por lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Ustedes ya conocen el movimiento newtoniano, ¿no es cierto? Por la ley de la gravedad, ¿sí? Y, el otro, o sea, me refiero, supongamos que yo tengo en la mano arena y lo mezclo en un balde con agua, inmediatamente se precipita ese sólido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está actuando la gravedad. Yo tengo arcilla, lo voy a mezclar en el agua, va a quedar agua turbia. O sea, las partículas van a quedar latentes, flotando, ¿no es cierto? Porque son partículas muy finas, no se precipitan. Entonces, fíjense, aquí hay dos tipos de movimiento, uno que está obedeciendo a la ley gravitacional y el otro no. Porque si actuara la gravedad, inmediatamente también se asentarían, se precipitarían las partículas de arcilla y quedaría agua limpia. No ocurre así. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de movimiento, uno que es un movimiento de Newton y otro es movimiento browniano. Además, obedecen las leyes eléctricas y la sedimentación. Entonces, para que haya atracción entre la partícula, digamos, sólida y la partícula del agua, entonces está la placa de la arcilla está, o sea, con polo opuesto a la partícula de agua, entonces por eso se atrae eléctricamente. Entonces el agua le sirve como adherente, algo que pega a las otras partículas, no quiere separarse. Pues justamente aquí vamos a hablar de eso. Dice, aquí tenemos la partícula de arcilla, pero sin embargo en la arcilla hay una agua que se llama higroscópica. El agua higroscópica está internamente en la partícula de la formación de este elemento. Después tenemos el agua absorbida. El agua absorbida es el agua que está pegada en el entorno de la partícula, que es lo que hace atracción con otra partícula y eso nos causa adherencia para dar la plasticidad a un suelo. Si no hubiera agua adherida, absorbida, no habría plasticidad ni cohesión, cosa que en los suelos granulares no existe. Después tenemos el agua capilar. ¿Cuál es el agua capilar? Fíjense, si hacemos un corte en un suelo, tenemos infinidad de cilindros, ¿no es cierto?, de aberturas, como si tuvieran miles de tubos. Entonces el agua asciende, ¿no es cierto? Si ustedes de nivel freático, digamos, a 5 metros, pero ustedes, si aperturan ahí en ese suelo, el agua va a subir por capilaridad. Entonces,
¿Por qué el agua asciende venciendo la fuerza gravitatoria? Justamente porque, como le digo, en este caso está actuando otro tipo de movimiento, fíjense, es la atracción eléctrica que existe entre la partícula de los sólidos con el agua. Hace que inclusive que vence la gravedad, por eso el agua sube. Por ejemplo, se ha dado el caso de que en las arcillas ha llegado a subir inclusive hasta más de 30 metros de altura por efecto capilar. Entonces, es bastante. Y además, entre más fino sea el suelo, su partícula más chiquitita, entonces van a dejar tubos más pequeños. Y por tanto, la altura capilar va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la altura capilar es inversamente proporcional al conducto, que después vamos a ver en esta materia también eso. Entonces, por eso es que existe la capilaridad. Cuando una estructura está afectada por capilaridad, a ver, supongamos, muchachos, digamos que tengamos, qué sé yo, a los 3 metros, a los 5 metros tengamos una capa de arcilla. ¿Ya? Y bueno, y a los 4,50 tengamos agua, el nivel de agua. Y lógicamente que cuando llueva, ese nivel va a subir, ¿verdad? Porque la arcilla impide que que el agua se infiltre por la arcilla, porque la arcilla es casi impermeable. Entonces el nivel de agua va a subir. Y luego, lógicamente, como está subiendo el agua, ¿no es cierto?, va a quedar afectado por capilaridad. Si yo tengo un sótano ahí, en esa condición, ¿qué va a pasar? El agua se va a introducir las fisuras que tiene el hormigón. Entonces, el hormigón nunca es 100% estanco, siempre tiene fisuras, muy imperceptibles, pero tiene. Entonces el agua se filtra por cualquier hueco que hay. Entonces va a aparecer filtraciones en forma de sudor, a veces por una gotita que se va a formar, pero que está actuando la capilaridad, igualmente el piso. Entonces, para evitar este tipo de cosas, a veces se coloca justamente una capa de piedra con grava. ¿Para qué? Para que la capilaridad no suba, porque ahí, como el conducto de laberíntico, ¿no es cierto?, se convierte en grande, entonces, por tanto, se anula. Y el capilar llega solamente hasta la capa de piedra y se queda. Ya no sube para arriba. Bueno, eso es que se utiliza en carreteras, en sótanos, para evitar problemas de capilaridad. Bien, lo que vamos con nosotros, entonces, hablaba también, no olvides hablar, hemos hablado aquí de agua higroscópica, agua absorbida y agua capilar, pero también tenemos el agua de constitución. El agua de constitución es todo el agua que suma a todas las aguas que están en un suelo, especialmente suelo arcilloso. Agua libre es la que se encuentra en una determinada zona del terreno, llenando los espacios vacíos, y su estudio rige a la ley de la hidráulica. Agua higroscópica, le diría, es la que se encuentra en el suelo seco o aire libre, que está internamente en la partícula. Agua adhesiva absorbida es aquella película de agua que envuelve y se adhiere fuertemente a la parte sólida, y es un factor importante, la plasticidad de los suelos. Agua capilar es aquella que en los suelos de grano fino asciende por los intersticios capilares dejados por las partículas sólidas. Eso. Y lógicamente tenemos el aire que vemos en un suelo, es todo lo constituido por vapor de agua, carbono combinado o vapor sulfuroso o anhídrido carbónico. Todo lo que es gas estamos considerando como aire. Bien, entonces vuelvo a repetir, agua de constitución es todo el tipo de agua que se encuentra en un suelo. Es el agua libre, agua higroscópica, agua adhesiva, agua capilar. Pues ya saben, ¿cierto? En una arena, ¿hay agua absorbida o no hay agua absorbida? A ver si me entendieron. En la arena, ¿tengo agua absorbida?
Sí. No tengo, pues. Justamente acabo de explicarles. Le estoy diciendo, fíjense, aquí, esta agua absorbida con D, de adherirse, quieren llamarle agua adherida, que rodea la partícula y justamente eso hace que haya unión entre partículas. Y por tanto, ¿no es cierto? Eso es lo que le da plasticidad al suelo porque no deja que se separen las partículas. El agua funciona como un pegamento, en una palabra. Está en el entorno de la partícula de arcilla. Entonces, esta otra partícula de aquí y luego hay una atracción molecular eléctrica. Y justamente aquí viene lo que se llama la estabilización. Si hablamos de una estabilización de suelos, ¿qué significa? Mejorar sus cualidades. Nosotros los ingenieros, si queremos construir, tenemos que evitar, ¿no es cierto?, de utilizar arcillas blandas porque se va a centrar el edificio. Arcillas también poco blandas también es peligroso. Entonces, ¿qué tratamos de buscar? Un suelo que sea permeable, ¿no es cierto?, que tenga poca plasticidad, mejor si no tiene nada. Entonces, justamente cuando estamos hablando de estabilizar, estamos mezclando químicamente, pero también hay métodos para hacer algo físico, por ejemplo, con la temperatura, cambia sus propiedades de la arcilla. Por eso siempre en los ensayos que hagan en el laboratorio, el material presecado antes de los ensayos, hay que fijarse con qué tipo de suelo estamos trabajando. Si es un suelo orgánico o de repente caliza, entonces no podemos secar a más de 50 o 60 grados de temperatura porque le vamos a cambiar sus propiedades. Y cuando hagamos el valor del límite líquido, índice plástico, ya estamos alterando, ya no es el mismo valor. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de hacer los ensayos. Por eso el técnico tiene que saber por el suelo, por el color y por el olor. Entonces, ahora, lógicamente, esta agua, con lo que mezclamos con los productos químicos, lo que está hablando de estabilizar, que es simplemente hacer un intercambio catiónico. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando de polaridad de la arcilla. Al mezclar, estoy cambiando de polo. Le voy a hacer que sea al mismo polo del agua. Y por consiguiente, se van a repeler. Entonces, la partícula va a su plasticidad, va a aumentar su permeabilidad y va a aumentar todas las características físicas, como ser la densidad, el valor de Severi, todo eso mejora con este tipo de estabilización. Ahora, en muchas carreteras, en muchas estructuras se utiliza la estabilización. También otra forma de estabilizar, bueno, eso ya es otro tema, pero más o menos para que tengan idea. También puede estabilizar, por ejemplo, colocando electrodos en el suelo, no sé si haciendo atravesar corriente, ¿no?, de alta tensión. Tal vez no de alta tensión, simplemente corriente y hace que haya cambio de polaridad en las partículas. También es una forma. Otro es la temperatura. Por eso es conveniente no calentarle mucho, al secar a 100 grados centígrados de temperatura, si tengo un suelo con materia orgánica o suelo que tenga caliza o otro material que puede cambiar sus propiedades de plasticidad si es que lo pongo a temperatura grande. Y esa equivocación a veces puede causar problemas porque supongamos que estamos en una carretera y le hemos tratado al suelo como si cualquier cosa, ¿verdad? Pero no hemos determinado cuánto es su límite de contracción y cuál es su expansión. Entonces, cuando ya terminemos de pavimentar y que se yo, compactar, lógicamente, cuando estamos compactando con humedad óptima, el suelo no nos hace sospechar que es expansivo. De repente viene una lluvia, ¿no? Adquiere más humedad y eso se hincha, se expande. Al expandirse, lógicamente, que va a deformar la carretera. Y cuando pase la humedad, poco a poco se va a ir asentando, pero ya no va a volver a su posición normal, va a ir deformando poco a poco. Eso causa problemas en la expansividad del suelo, también en estructura. El esfuerzo de expansión es bien grande que puede levantar estructuras.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante, les decía, este tema de los límites de atrever. No es nomás cualquier muestra poner la misma temperatura de secado o tomar temperaturas muy altas porque uno está apurado, digamos, de hacer un ensayo porque el cliente le está pidiendo rápido. Por eso hay que hacer entender a veces al cliente, explicarle que no es que uno quiera ser lerdo en el trabajo. Tiene ahí un proceso, especialmente el secado, entonces uno hay que esperar trabajar siempre con temperaturas de 100 grados para abajo. Y tiene material caliza, le decía, un material orgánico, hay que bajar eso a temperatura de presecado antes del ensayo, a 60 grados o 50 grados de temperatura. Entonces eso le va a llevar tiempo. Bien. Bueno, entonces con esta fase del suelo, ¿no es cierto? Vamos a ver decía un esquema, que la próxima clase vamos a hablar de esto. Que van a ser 9 fórmulas básicas, son relaciones volumétricas y gravimétricas. Para adelantarnos un poco. Vamos a llamarlo aquí el volumen de la masa a V sub m, que es el conjunto de aire, líquido y sólido. Lo que es el aire, volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos. A este lado estamos poniendo peso del aire, estamos considerando 0, peso del agua y peso de los sólidos. El conjunto de estos se llama peso de la masa del suelo. Ahora, para cualquier problema de solución de problemas ya en la práctica, hay que tomar en cuenta. Si quieren, anótenlo, por favor. En un suelo que tenga humedad igual a 0, en ese caso, nosotros decimos un suelo seco. Cuando supongamos un problema, yo le digo, considera el suelo totalmente seco. De entrada ustedes van a poner humedad 0. ¿Y qué más? Que el peso, ¿no es cierto?, del suelo es igual al peso seco, porque no tiene tampoco agua, porque está seco. Entonces, el B sub M es igual a B sub S, directo. Ahora lo mismo, si yo tengo aquí el volumen de la masa, ¿no es cierto?, va a ser esto, en este caso, ¿qué hay en un suelo seco? ¿Qué hay? Volumen del aire y volumen de los sólidos, porque agua no existe. ¿Cierto? Entonces eso ocurre, y el grado de saturación en un suelo seco es 0. Bien, me captaron eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de un suelo parcialmente saturado. Cuando un suelo está parcialmente saturado, tiene los 3 elementos. Tiene aire, agua y sólido. En ese caso, el volumen de la masa va a ser igual al volumen del aire, que en este caso es 0, más volumen del agua, perdón, más el peso del agua, más el peso de los sólidos. Ahora, en el volumen va a ser igual, porque como está parcialmente saturado, quiere decir que hay aire, volumen del aire, hay volumen del agua y volumen de los sólidos, los 3 volúmenes. Esa hacen la suma, hacen el volumen de la masa del suelo. En un suelo parcialmente saturado. El caso 3, un suelo saturado. Los suelos saturados, perdón, el anterior, el parcialmente saturado, entonces el contenido de humedad es diferente de 0. Diferente de 0. Y a ver, la pregunta para ustedes. ¿La humedad puede ser mayor a 100% en un suelo? Sí. Puede ser, ¿no? A ver, ¿quién más, a ver, contradice o apoya lo que dice la señorita? ¿La humedad puede ser más del 100%? Hola, hola, ¿me escuchan? Un voluntario.
Claro que puede ser. El grado de saturación varía solamente de 0 a 100, pero la humedad puede ser más del 100%, pero nunca negativo. En las arcillas, por ejemplo, ¿no es cierto? En Japón he encontrado hasta el 600% de humedad. En México, en Ciudad de México, encontramos de 580, 600 aproximadamente también contenido de humedad. ¿Qué es humedad? Fíjense, no sé si se acuerdan ustedes de la formulita. Es el peso húmedo menos el peso seco, dividido entre el peso seco, ¿no es cierto? La diferencia entre el peso húmedo menos el peso seco que nos da el peso del agua. Entonces, yo tengo, digamos, para que sea 600%, ¿qué significa? De que el volumen del agua o que el peso del agua sea 100 o 200 veces mayor al peso de los sólidos. Del suelo. Exactamente. Es como una esponja, por eso es famoso la Ciudad de México porque han prohibido extracción del agua porque había edificios que se hundían hasta 20 centímetros por año. Entonces, está justamente la Ciudad de México asentado sobre ceniza volcánica. Igualmente en Japón hay varias ciudades que tienen ese problema. Y por eso son expertos en el problema de edificaciones contra sismos, contra asentamientos, todo eso, tanto los mexicanos como los japoneses. Bien. Entonces, el último que le estaba hablando de suelo saturado. Cuando el suelo está saturado, quiere decir que todos los espacios vacíos están llenos de agua. Y por consiguiente, el peso de la masa del suelo va a ser igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Ahora, el volumen de la masa del suelo en ese caso va a ser solamente volumen, porque el volumen del aire es 0, porque el agua está ocupando todos los espacios vacíos. Entonces voy a tener solamente volumen del agua más el volumen de los sólidos. Eso va a ser el volumen de un suelo saturado. ¿Entendieron? ¿No? Son 3 casos. Suelo seco, suelo parcialmente saturado y suelo saturado. Porque a veces no pueden resolver problemas porque justamente uno le dice en el enunciado, considere el suelo totalmente saturado y le están pidiendo humedad, le están pidiendo porque no saben el concepto, lo que estoy hablando ahorita. Si le dice totalmente seco, porque no hay pues agua, no hay humedad. Tampoco hay volumen del agua. Directo es aire y sólido. Pero en el examen a veces no entienden el concepto y están buscando fórmulas, ¿no? Para encontrar un suelo seco, están queriendo encontrar humedad. O cuando diga totalmente saturado, directamente el grado de saturación es 100%. La humedad puede ser más del 100% o menos del 100%, depende de qué formación tiene el suelo. Bueno, aquí dejamos, jóvenes, en la próxima clase les voy a dar una tarea que está un poquito atrasado con una clase con respecto a los otros. Y luego, como estamos viendo estos 3 temas, entonces ya les voy a pasar este fin de semana el cuestionario. El tema 1 y 2, y el tema 3 después. Yo me voy a ir haciendo las tareas por cada tema, por favor. ¿Ya? Pueden poner si quieren uno, pero en la tapa pongan, ¿no? El cuestionario tema 1 o qué sé yo, tal cosa, y tema 2. Porque a veces cuesta para revisarlo. Bueno, eso quedamos, jóvenes. Hasta la próxima clase, sería el miércoles. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.